Los ex testigos de Jehová terminan en muchos diferentes lugares. Algunos se sienten tan consternados por su experiencia religiosa con la Watchtower que tienen miedo o resentimiento a la hora de unirse a otro grupo. Hay quienes se vuelven ateos o agnósticos. Otros encuentran consuelo en algún sistema de creencias que no es juicioso y promueve mayormente la paz, tal como alguna filosofía de Oriente. Los que siguen creyendo en la Biblia generalmente se van a una religión menos dogmática, o dejan de creer que es necesario el asistir a una iglesia de un grupo religioso organizado. Muchos mantienen su amor por Dios, pero su experiencia dentro de la Watchtower hace que tengan cierto recelo de juntarse con otro grupo. Siempre existe el riesgo de sentirse atraído a otro grupo de alto control, porque ofrecen un estilo de vida con el que uno se sentía cómodo. Si buscas volver a reunirte con algún grupo religioso, hay varios lugares a los que se pudiera ir para asociarse como parte de una denominación cristiana. La idea, por supuesto, es sentirse cómodo, libre y pudiendo ser tú mismo. Las religiones protestantes son mucho más familiares para los ex testigos de Jehová, puesto que se adhieren al principio de sola escritura, que significa que sacan sus doctrinas y creencias solo de la Biblia. Algunos se sienten atraídos a los bautistas, puesto que participan activamente en predicar y en obras misioneras. Algunas iglesias tienen un programa alfa que pudiera ser útil para algunos. Otros se sienten cómodos con la manera en que los anglicanos funcionan, que es descentralizado, de manera muy similar a los primeros cristianos. El catolicismo puede parecer muy diferente a un testigo, puesto que ellos aceptan revelaciones continuas de parte de Dios, por eso aceptan algunas creencias que no se encuentran en la Biblia, pero no existe ninguna razón por la que Dios no pudiera o no continuaría guiando a su pueblo. La Iglesia Católica es el único grupo que puede decir, y que se puede verificar, que llega muy cerca del tiempo de Jesucristo, teniendo además muchos rituales y ceremonias, a pesar de que tienen por otro lado un historial terrible y bastante censurable, pero por otro lado es cierto también que han hecho varios cambios progresivos. Hay muchas hermandades cristianas que se basan en el amor de Jesús y tener estilos de vida saludables, sin juzgarlo a uno ni hacerlo sentir culpable. Usualmente los patrocina una religión grande, o puede ser interdenominacional. Grupos como la Cruzada Cristiana para el Cristo, la Cruzada de Campus para el Cristo, Jóvenes para el Cristo y Parejas para el Cristo tienen hermandades saludables, mientras que la Watchtower hasta hace muy recientemente tenía bastante poco que ofrecerle a los niños. Muchas iglesias cristianas saludables organizan escuelas dominicales, reuniones sociales, campamentos y actividades para los jóvenes. Por supuesto, estas son solo ideas. Que nadie te obligue a asistir a cualquier iglesia, templo o salón del reino, por supuesto en contra de tu voluntad o a costa del miedo y la culpa. Algunos ex testigos de Jehová se oponen firmemente a la Trinidad y se les dificulta unirse a iglesias que tienen creencias trinitarias. Son pocos los grupos que rechazan la Trinidad, pero estos incluyen los cristadelfianos, los estudiantes de la Biblia y los cristianos científicos, los cuales también hay que decirlo, se consideran como grupos de alto control. Sin embargo, es posible asistir a la mayoría de las denominaciones sin tener que creer a fuerzas que Dios es parte de una Trinidad. La mayoría de los que asisten a la iglesia no entienden las complejidades doctrinales de la Trinidad y hablan del Padre y del Hijo como dos entidades separadas. Tradicionalmente, los católicos y los protestantes han enseñado el fuego eterno infernal o el infierno, lo cual es otra doctrina que muchos ex testigos de Jehová encuentran que es desagradable. Sin embargo, muchas iglesias modernas no enseñan una doctrina del infierno, como por ejemplo los adventistas del séptimo día y otras iglesias adventistas, los mormones, la ciencia cristiana, los estudiantes de la Biblia, los cristadelfianos, la Iglesia de Dios, los nazarenos, la Iglesia episcopal y los unitarios. De nuevo, lastimosamente, a muchos de estos grupos se les considera como grupos de alto control. También hay congregaciones individuales dentro de grupos protestantes tradicionales como los bautistas y los luteranos, que ya no enseñan que existe el infierno. En 1996, la Iglesia Anglicana cambió esa doctrina y la convirtió de un lugar de tormento a un lugar de inexistencia total.
Para las iglesias que no enseñan la doctrina del infierno, hay dos maneras de pensar en cuanto al futuro de las personas que fueron injustas mientras estuvieron en la tierra. La primera es la reconciliación universal, es decir, que todos eventualmente se salvarán y se reconciliarían con Dios. La segunda es la aniquilación, donde los injustos son castigados con destrucción eterna, tal como lo enseñan los adventistas y los testigos de Jehová. Muchos ex testigos de Jehová se sienten muy cómodos con el unitarianismo universal, un grupo en el que no importa la verdad absoluta y no juzgan las creencias individuales de alguien. Aunque comenzaron siendo cristianos, aceptan a gente de toda fe. Muy similar es la filosofía perenne, un entendimiento de que la meta de toda religión es la misma. En general, toda religión comparte una mitología base, comparten rituales, experiencias religiosas y buscan adorar al Creador, o al ente que cada una de ellas concibe como el Creador. El centro de la mayoría de las religiones es un Dios todopoderoso que es el Creador. Es un buen momento para sentarse a considerar si existe un beneficio a las instituciones religiosas y si es sabio el pertenecer a alguna denominación o no. La religión, queramos o no, es un fomentador de intolerancia y guerras. La mayoría de las denominaciones tienden a promover la idea de que solo ellos tienen la verdad. Cuando esta idea se lleva al extremo, lleva a cruzadas, cacería de brujas y ataques terroristas. En las religiones modernas, tales como la sociedad de Watchtower, puede llevar a las separaciones de las familias y a estar solo. ¿Le parece lógico que Dios solo esté en una sola religión? Las personas tienden a ser de una determinada religión debido al pasado familiar o a la influencia cultural que le rodea. ¿Condenaría un Dios justo a una persona porque no se unieron a una religión que les pareció rara o desconocida? Hay que preguntarse incluso, ¿requiere Dios que seamos parte de alguna religión? Al salirse de la organización Watchtower, no se sienta presionado de unirse a una nueva iglesia. Como regla general, se recomienda que deje que pase al menos un año antes de hacer compromisos con otros grupos. Se necesita tiempo para sanar y también para hacer una evaluación personal para saber qué dirección debería tomar su vida. El trauma de dejar a los testigos de Jehová es fuerte, pero también lleva un aprendizaje rápido acerca de quién eres realmente. Antes de decidir a dónde ir se necesita una examinación personal. Usted tiene que contestar la pregunta: ahora que todo lo que conocía se fue, ¿qué es lo que realmente creo? Solo es entonces que alguien puede estar listo para unirse a otra comunidad. Encuentra un grupo o estructura de creencias que satisfaga su necesidad de adoración, pero no a costa de una vida exitosa y feliz, sino que esté firmemente basada en la realidad. El daño emocional que resulta de poner su confianza en una organización que manipuló el curso de su vida, a menudo resulta en problemas emocionales que se parecen a los que alguien tiene cuando ha salido de una relación o familia abusiva. El darse cuenta que tu familia y amigos te rechazan a favor de una organización lleva a que muchos se autodestruyan. Muchos encuentran necesario usar medicamentos o buscar a profesionales que estén entrenados en psicología de terapia cognitiva conductual durante este difícil momento. Una de las cosas más importantes al momento de salirse es encontrar amigos verdaderos que le den a uno soporte. Esto puede ser difícil, particularmente para alguien que fue criado como testigo de Jehová, puesto que se necesita tiempo para tener cosas en común con la sociedad en general y para formar nuevas amistades. Encontrar otros ex testigos de Jehová puede ayudarle a llenar este vacío. Cuando usted era testigo, se le delineaba con complejo detalle lo que era bueno y lo que era malo. Estas reglas se basaban en las opiniones de hombres mayores que fueron influenciados por la cultura estadounidense del siglo XIX. La verdad de ellos se convirtió en su verdad, la que usted creyó en temas tan diversos como la cosmología, la moralidad, la paleontología y la teología. Influenció su creencia de la historia del pasado, su manera de ver los eventos actuales y su esperanza para el futuro profético.
Su comportamiento día a día fue controlado por estas reglas específicas o limitado por asuntos dejados a conciencia, y con estas reglas usted formaba la base para tener opiniones fuertes acerca de las creencias y acciones de otras personas. Su tiempo estaba lleno de actividades, se dictaba quiénes podían ser sus amigos. Frente a usted se presenta una curva de aprendizaje monumental, puesto que la mayoría de los aspectos de su vida necesitarán una reevaluación. Esto se vuelve una montaña imposible de escalar para algunos, mientras que para otros esto es un emocionante paseo. Permítase el tiempo para desarrollarse sin la manipulación de otros. Busque foros de ex testigos de Jehová donde podrá hablar anónimamente con otras personas que han sobrevivido experiencias similares. Encontrará que, sin importar cuál haya sido su experiencia, usted no es único ni está solo. Encontrará personas con su mismo punto de vista o situación y aprenderá cómo fue que pudieron salir adelante exitosamente. Es cierto, se forma un vacío cuando uno pierde sus creencias anteriores, y es el miedo de este vacío lo que hace que una persona pregunte ¿a dónde me iría? Esto no se debe usar como excusa para enfrentarse a la realidad en cuanto a la sociedad de Watchtower. Una vez que se sabe esa realidad, una persona puede tomar una decisión informada en cuanto a cómo proceder. Puede ser que usted disfrute de ser un testigo de Jehová y decida continuar siéndolo, pero al menos usted ahora puede ser realista en cuanto a cuánto control permitirá que la organización tenga sobre su vida. Hay muchos testigos de Jehová que saben que la sociedad de Watchtower enseña cosas falsas, pero continúan asistiendo a las reuniones por su familia y sus amigos. Sin embargo, la mayoría halla que la única manera de formarse una vida real es cortar con todos los cabos. A algunos se les expulsa o deciden desasociarse, otros se enfrían gradualmente a lo largo de un tiempo. El salirse será difícil y no hay manera de suavizar este hecho. Tal como entrar a una alberca con agua muy fría. Algunos entran lentamente y otros se zambullen. El entrar lentamente prolonga el dolor. Probablemente pasó una gran parte de su vida siguiendo las reglas de hombres para alcanzar un sueño. La fantasía no permite que uno aprenda a lidiar con el mundo verdadero. Como testigo de Jehová, se le forzó a suprimir su propia felicidad, contentamiento y metas y reemplazarlas con las metas de la Watchtower, esperando la promesa de mejores cosas por venir. Estas cosas ahora pueden ser reemplazadas con metas que sean las suyas propias. Téngalo por seguro, el dolor de haber tenido su confianza quebrantada pasará. Usted le encontrará sentido a su vida. Usted seguirá siendo usted, y la vida continuará con sus gloriosos momentos de éxtasis y sus devastadores momentos de desgracia. Vuelva a la realidad. A pesar del constante dolor que sentirá por haber sido rechazado por su familia y amigos, debe saber que la mayoría de los ex testigos de Jehová dicen que están más felices y saludables una vez que se liberaron. Usted puede elegir unirse a una religión menos controladora o separar la adoración de las instituciones. Hay una diferencia abismal entre religión y espiritualidad. El hacer instituciones de la espiritualidad lleva a estructuras con jerarquías potentes, que enforzan alianzas por medio de segregaciones y enforzan adherencia a sistemas de creencias dogmáticos. ¿Dónde es mejor estar? Un punto de partida es una estructura de creencias que no viole el derecho fundamental de tener una familia. En cualquier paso que ahora usted tome, no permita que otros humanos le quiten su derecho a la libertad espiritual. Un fuerte abrazo. Gracias por ver esta serie de 2 videos y cuestiónalo todo. Adiós.